¿Qué tal? Buen día. Esta pretende ser una guía para aquellas personas que deseen aprender a pintar con pistola. Bueno, como siempre, antes de empezar, mencionaré el equipo de seguridad que requeriremos para este trabajo. Yo recomiendo unos lentes de protección, siempre. Una mascarilla de carbón activado. Hay varios tipos de mascarilla de carbón activado en el mercado, para gases orgánicos. Y bueno, si va a estar usted con el compresor a un lado, pues un par de tapones para oído y unos guantes para manejo de químicos, sobre todo para limpiar el equipo después de usarlo. Necesitaremos también una pala para revolver la pintura, una jarra para hacer la dilución y un colador. De este tipo de coladores para pintura hay permanentes, como este, y hay desechables de cartón. Es muy importante colar nuestra pintura antes de empezar. Hay distintos tipos de pistola de gravedad. Esta es una pistola para primario. Principalmente lo que varía es la punta de la pistola. Aquí tenemos un orificio que, entre más grande sea, mayor espesor de material puede manejar. Por ejemplo, esta que es para primario tiene una apertura de 1.7 e incluso puede ser reducida para los primarios catalizados que se manejan hoy en día. Esta, que es una pistola para base color y transparente, tiene una apertura de 1.3. Y esta, que es una pistola pequeña, más como para objetos pequeños o, no sé, juguetes, etc., tiene una apertura únicamente de 1. Es decir, que si le ponemos un material muy espeso a esta pistola, o a esta, si le ponemos primer a esta de 1.3, no va a salir el material o va a salir con mucha dificultad. Entonces es importante que tenga usted en cuenta la apertura de la pistola. ¿Qué tipo de trabajo quiere usted realizar? ¿Quiere usted realizar un trabajo de tipo automotriz o arquitectónico o simplemente o de uso general? Con base en eso usted va a tener que elegir la pistola y el tipo de apertura que tenga. El tema de pintar con pistola es relativamente sencillo. Solo es cuestión de práctica, como todo, y tener muchísimo cuidado. Cuidado en el tema de la preparación, cuidado en el tema de la limpieza, cuidado en el tema de respetar los tiempos de secado, las diluciones, las recomendaciones del fabricante con respecto al material, etc. Pero si ponemos atención en cada uno de estos detalles, en cada uno de estos puntos, podemos obtener un muy buen resultado, aunque no tengamos las condiciones más adecuadas para realizar este tipo de trabajos, como puede ser una cabina de pintura, etc. Entonces, comencemos. Yo, para hacer la demostración de este vídeo, pinté esta mesa de trabajo. Es una vieja mesa de trabajo que había estado dándome servicio por al menos 8 años, y bueno, le fui agregando cosas mientras iban cambiando mis necesidades, y al final pues decidí darle un aspecto digno a esta mesa que buen servicio me ha dado durante tanto tiempo. En el caso de esta mesa yo usé un esmalte alquilálico que tiene una muy buena adherencia sobre metal desnudo, tiene una buena resistencia física a rayones y eso, y lo tiré directo sin echar primer. Es un material recomendado para poderse aplicar sin primario y en general ofrece buenos resultados. Desde mi punto de vista hay 5 puntos muy importantes a tener en cuenta para realizar
un buen trabajo de pintura. El primero es la presión de aire que tengamos a la salida de la pistola. 2, el abanico que estemos usando. 3, la distancia de la pistola y la superficie. 4, el ritmo con el que estemos trabajando. Y 5, los tiempos de secado. Presión de aire. Comience haciendo pruebas con la recomendación del fabricante de su pistola. A partir de ahí, empiece a cerrar y abrir el abanico con diferentes tipos de presión de aire para ver cuál es el que le convence más. Usted debe de tener en cuenta la capacidad del compresor que esté usted usando, no tanto del tamaño del tanque, sino de los caballos de fuerza. Si lo puede suministrar, si le puede suministrar aire de manera constante. Si no, va a tener que tener eso en cuenta, porque mientras trabaja va a ir bajando la presión y de acuerdo a la presión, la configuración de la pistola va a ir cambiando. Entonces tome esto en cuenta. Si usted va a pintar un área muy grande, hágala por partes. Esa sería mi recomendación. Abanico, va usted a pintar un área extensa, como una puerta de un carro, o va a pintar un área pequeña, como este perfil metálico. De acuerdo al área que va usted a pintar, va usted a regular el abanico. El abanico tiene que ser parejo, lo más parejo posible, lo más uniforme posible. Si está usted obteniendo un abanico irregular o cóncavo, etcétera, revise que su pistola y su boquilla estén bien limpias y que la presión de aire no sea demasiada. Distancia de la pistola con respecto a la superficie. Hay que mantener una distancia constante durante toda la mano. Si acercamos más la pistola, corremos el riesgo de que se escurra la pintura o de saturar mucho el color, sobre todo los colores metálicos y perlados. Y si la alejamos demasiado, bueno, simplemente no vamos a obtener la cobertura que necesitamos y vamos a desperdiciar material. El ritmo tiene que ser constante, lo más constante posible. Encontrar el punto medio para que cubra bien, para que nivele lo mejor posible el material y que a la vez no se escurra. Los tiempos de secado. Si el fabricante indica que hay que esperar 10, 15 minutos entre cada una de las manos, es importantísimo, reloj en mano, respetar esos tiempos. Igual, si nos dice segunda mano en 24 horas, bueno, igual respetar todos esos tiempos. Si hay que dejar secar completamente el material para dar otra mano, yo recomendaría asentar el material con una lija fina y posteriormente aplicar la siguiente mano. El traslape entre manos en materiales sólidos o transparente debe de ser de un 50%, llámese primario, un color sólido, un rojo, un negro sólido, o un transparente, automotriz o para madera, lo que sea, es de un 50%. Esto nos va a asegurar una buena cobertura y un manejo eficiente de la cantidad de materia. Es decir, que si este es nuestro abanico, la siguiente mano la vamos a traslapar a un 50%, acá, a un 50%. Si estamos hablando de materiales perlados, metálicos o tricapas, es recomendable hacer un traslape del 75% aproximadamente. Esto evitará que nos quede el material manchado
que no se vea uniforme a contraluz la aplicación de material. Es decir, tenemos este abanico y vamos a traslapar a un 75%. A un 75%. Si usted no está en una cabina de pintura, acomode unas luces o acomode el objeto de tal manera que pueda tener luz de frente en la superficie, reflejando de frente en la superficie para que pueda usted ver por dónde está pasando el abanico. Antes de empezar a lijar la superficie de su objeto a pintar, lávelo bien para evitar enterrar grasa, mugre u otros contaminantes en la superficie. El lijado previo a la pintura deberá hacerse con una lija grado 240 a 600, dependiendo de qué pintura vaya usted a usar. Yo usé lija 400. Se puede lijar en húmedo o seco. La intención de esta toma es demostrar cómo debe de quedar el lijado. El lijado debe quedar totalmente mate. Mire, comparemos con este otro lado, donde todavía hay partes brillantes. Se ve irregular en comparación con este. Parte a la que le falta lijarse, comparada con una parte bien lijada. En esta otra toma podemos apreciar la superficie con otro tipo de luz. Aquí le hace falta lijarse. Tómese su tiempo para llevar a cabo esta parte del proceso de la mejor manera posible. Como lijé las piezas con agua, después las sopleteo con aire a presión para empezarlas a secar. Y antes de empezar a pintar, me tomo el tiempo para incluso humedecer el piso y evitar que partículas de polvo vuelen a mi superficie. Ya seca la superficie, vuelvo a limpiar con un solvente desengrasante especial para este tipo de trabajos. Y comienzo a empapelar o a enmascarar todo aquello que no quiero que se pinte accidentalmente. De las peores cosas que uno puede obtener como efecto colateral, desde mi punto de vista, es la brisa en partes que no queremos que estén pintadas, como en vidrios, tolvas, en este caso las ruedas, etc. Todos los materiales se tienen que remover muy bien, sobre todo si tienen aditivos, perlas o colores metálicos. Use su colador para filtrar la pintura al vertirla en el vaso de la pistola. Para el área automotriz existen unos trapos que se llaman trapos barniz, que son muy buenos para remover brisa, partículas de polvo, previamente a nuestro proceso de pintura, o incluso entre capas. Reviso mi presión de aire, ajusto el abanico y tomo un pedazo de cartulina para revisar mi abanico antes de pintar. Tiene que estar parejo, tiene que ser uniforme, recuerdo. Comencemos. Sí, siempre me gusta empezar por la parte interna o la parte escondida de las cosas, aquella que no se ve a simple vista. Olvidé primero pintar los cantos. Ahorita me doy cuenta y les doy una primer pasada. Ajusto mi abanico porque es un área mucho más pequeña.
Los cantos debieron ser el primer paso. Vuelvo a ajustar mi abanico y prosigo con lo que estaba. El espacio aquí es limitado, entonces practico un poco las pasadas que voy a dar antes. Sobre todo cuando haga la parte contraria, ¿no? Observen que al final del recorrido suelto el primer paso del gatillo y dejo únicamente salir aire. Esto me ayuda a tener control y ahorrar material al mismo tiempo. También es una buena costumbre al final del pase muñequear un poco para no dejar marcas de pintura. Estas se pueden hacer más evidentes, por ejemplo, en áreas grandes, como el cofre de un carro. Volteo la tapa y me preparo para pintar la parte externa. Vuelvo a probar el abanico de mi pistola, pues la presión del compresor ha cambiado. Pero antes aprovecho para pasar un trapo barniz y quitar toda la brisa y el polvo acumulados de este lado de la caja para que no afecten mi trabajo de pintura. Al trabajar en un área vertical debemos de tener en consideración que podemos generar escurridas. Ponemos especial atención en el tiempo del pase y en la distancia de la punta de la pistola con respecto a la superficie. Es un material espeso este esmalte alquidálico monocapa y la pistola presenta un poco de dificultad para atomizarlo. Tener un poco de más presión a la salida de la boquilla ayuda a resolver este problema. Al terminar la tapa la bajo de la mesa para poder empezar a pintar la otra pieza. Ajusto mi abanico para pintar un área más delgada, que es el perfil PTR. Sopleteo la mesa con la misma pistola. Y comienzo por la parte interna de la pieza. Es una buena costumbre empezar por las partes más difíciles. Me refiero a las partes de difícil acceso. Terminé las caras de abajo de la mesa, la volteo y ahora voy a empezar ya con la parte superior y los lados.
Ahora para mí la parte más divertida, la horizontal. Es aquí donde podemos cargar las manos de pintura sin temor a que se escurra. Me tomo mi tiempo para aplicar la capa gruesa y respetando el traslape de 50% que ya platicamos anteriormente. La distancia y el ritmo, como pueden ver, son constantes. Lo mismo para la parte de abajo. Noten que en la entrada de aire de mi pistola tengo conectado un filtro. Este tipo de filtros son especialmente útiles para remover partículas de grasa y agua que puedan estar en la línea de aire y puedan estropear nuestro trabajo de pintura. Me acomodo para cubrir la última parte. Reviso con mucha calma la pieza y al estar conforme con el resultado, procedo inmediatamente a limpiar el equipo. Si dejamos que el material se seque o se fragüe, limpiarlo después costará muchísimo tiempo y trabajo. Incluso desarmo la pistola para dejarla impecable por dentro. Los filtros de carbón activado de la mascarilla los guardo en un recipiente hermético para evitar el desgaste innecesario. Si enmascaró usted algo, este es el momento, estando todavía la pintura fresca, para retirar el masking tape. De lo contrario, se corre el riesgo de que parte de la pintura se desprenda al retirar la cinta. Este es un enmascarado y en general un trabajo limpio. En el caso del esmalte alquilálico es un material bastante espeso que recomiendan diluir máximo 15%. Tuve cierta dificultad, la pistola tuvo cierta dificultad para que saliera bien el abanico. Tuve que aumentar un poco la presión y bueno, tampoco lo podía diluir yo demasiado porque si se diluye de más tiende a escurrir. Características en el acabado que queremos evitar: cáscara de naranja, sequedad en el acabado que quede áspero, escurrimientos, brisa. Es muy importante tomarse el tiempo para enmascarar lo que no quiere usted pintar. Espero este video haya sido útil y sea una buena base para que usted comience con este oficio, con esta práctica y obtenga a través del tiempo y de la práctica, de la experiencia, cada vez mejores resultados. Muchas gracias.